Pero bueno, hay muchos grupos también en riesgo, que se han puesto la tercera dosis. A ver. Yo entraría ya de ello. Yo tengo 57 años, con lo cual... Bueno, entras ahora. Tengo abierta no la veda, pero ahora reciente, y estoy loco porque me llamen. Evidentemente creo que es una opción de responsabilidad que deberíamos seguir todos, y en eso estoy esperando, porque al final... igual que José María es experto en su tema legal, mi tema del mundo del motor, los médicos y la gente que vela por el tema de saber si las vacunas son o no razonables para nuestra salud, son los que deciden. Y si ellos lo deciden, yo hago caso a quien sabe, básicamente. Yo voy esta tarde. Ah, bueno, entonces estupendo, pero no por edad, José María. No, yo voy por mi segunda, que es mi tercera. Yo pasé el COVID al principio. Me pusieron una sola vacuna, como se estableció en el protocolo, y esta tarde voy a la segunda o tercera, según se mire. De todas maneras, a mí lo que me parece desolador es que salgan muchas informaciones, sobre todo en los telediarios nacionales, hablando de las regiones en las que sí se puede hacer una cosa y las regiones en las que no se puede hacer una cosa, básicamente porque la justicia lo ha aprobado, ¿no? Cuando yo creo que no deberíamos funcionar como 17 países independientes estando dentro de un país ya. Y esa falta de uniformidad creo que es mala precisamente para el mensaje, porque dependiendo de dónde vivas, pues tienes unas obligaciones y en otros sitios tienes otras, y eso me parece absolutamente lamentable, que sea la justicia la que tenga que decidir esto. Pues se tendría que haber tomado una medida a nivel nacional, ¿no? El gobierno tendría que haber puesto unas directrices para que fueran en todas las comunidades autónomas. El estado de la autonomía que tenemos en España nos obliga a pasar por estas circunstancias. Al fin y al cabo, las competencias en materia de salud los tienen las consejerías, las respectivas comunidades autónomas. Pero planteaban también que se prohibiera el poder fumar pues en espacios como el interior de los vehículos privados, la playa o las terrazas de las cafeterías, donde ya no se puede fumar. Ya aprovechando que con el COVID se prohibió, pues yo creo que es un poco mantenerlo y seguir en esa línea. De hecho, el prohibir fumar durante la conducción ya existe en varios países, es decir, no es una cosa que... Pero fíjate, Carlos, aunque sea un entorno privado, ¿no? Porque yo ahora, preparando la información, me sorprendía porque yo pensaba que ya estaba prohibido fumar en los coches. No. En España existe una norma, a juicio de los agentes de seguridad, en la que dice que cualquier situación en la que el agente detecte que hay una falta de atención en la conducción, sea por el motivo que sea, puede ser multado. Y esa falta de atención puede ser simplemente por comerte un bocadillo, por coger una botella de agua y, por supuesto, por encender un cigarro, por tocar el GPS. Todo eso es sancionable, pero entra dentro de una amalgama de posibilidades. Sí existe una sanción específica, que es que si tiramos por la ventanilla una colilla encendida, la sanción son 4 puntos en este momento y 200 euros de multa. Por la colilla, claro, por tirar la colilla. Sí, lo que pasa es que a mí me resulta sorprendente que la norma diga que la colilla y cualquier cosa que tiremos por la ventana. Es decir, si yo tiro un vaso de papel por la ventana, también son 200 euros y 4 puntos. Sin embargo, creo que es mucho más grave tirar una colilla, y en determinados momentos se han generado accidentes y se han generado incendios precisamente porque eso ocurre. Yo te pongo un ejemplo. Yo, como motorista que uso la moto a diario, tengo un gravísimo problema. De hecho, ha habido 2 situaciones en las que casi llego a las manos con un conductor, porque yo voy en mi moto en la parte de atrás y el que va fumando en el coche de delante lleva su cigarro por la ventanilla y va haciendo así para tirar la ceniza. A veces, cuando hay un exceso de velocidad, la parte incandescente del cigarro se desprende y al que va detrás en la moto le cae en la cara, como me pasó a mí una vez en la avenida Juan Sebastián Elcano. Es decir, esa situación es real, por lo cual yo creo que en el tema del tabaco, aparte de ser evidentemente un origen de una posibilidad de incendio, también es un origen de una posibilidad de falta de atención o de seguridad a la hora de conducir, con lo cual yo, además no fumo, creo que todo lo que se haga en contra, no de los fumadores, sino del tabaco, me parece necesario, porque tenemos que cambiar de modelo. El otro día estaba viendo una película que me dejó alucinado del año 58, Manuel Benítez, el cordobés, me hacía mucha gracia. Y estaban los 2 cirujanos atendiendo supuestamente al cordobés. Fumando. Los 2 en el hospital, fumando los dos cirujanos. Y claro, y era normal en aquella época. Es que se podía fumar en los aviones, en los aviones trenes, hasta hace 15 en los años, autobuses. hace 15 es que años. se fumaba en todos los sitios. La clave de José Luis Que se nos Balbín ha en la olvidado. tele, había allí 18 tertulianos y los 18 estaban fumando todos allí, una nube allí gris. Y dice, bueno, entonces, ahora lo vemos como alucinante. Y eso quiere decir que tiene un efecto pedagógico. Es decir, si no vemos eso todos los días, al final nos extraña. Pues tenemos que intentar no ver el tabaco, porque creo que es bueno para todos, incluso para los que fuman. En la playa,
espacios abiertos como la playa. Yo tengo serias dudas de que el contenido de la norma pueda alcanzar esa pretensión. A ver, se lo he preguntado a todos. Yo creo que a Carlos ya se lo he preguntado, pero se lo vuelvo a preguntar. Ya nos dijo que sí, que él compraba, que iba a la compra, que era el que hacía la compra en su casa, que vivía solo. Si no lo hago, no, mal asunto. Se lo vamos a preguntar a José María. José María, tú vas al supermercado, vas al mercado, haces la compra. Intento, lo hago yo. Sí, fundamentalmente la hago yo, pero cuando me da la vida, cuando me da el tiempo. Pero sí, como todos, José María. Fundamentalmente en casa la hago yo. ¿Y has notado el incremento de los precios? A mí es que siempre me ha parecido caro. O sea, que tampoco, como ya te parecía siempre caro... Siempre me ha parecido caro. Sí, es cierto que en algunos productos sí se nota un poco. Básicamente, yo no cambio mis hábitos de comprar porque sea Navidad. Es decir, compro básicamente lo mismo. Pero también es cierto que aunque sin saberlo me llevara algo que claramente es más caro, yo no comprobándolo, pues esto es fácil. Al final esto es un equilibrio entre lo que te gastas y lo que ingresas. Tú al final de mes ves que si has gastado mucho tendrás que quitar de algo para compensar eso, y ese algo, pues hay muchas cosas que se pueden quitar. Si alguien quiere comer gambas, pues evidentemente pues tendrá que poner menos la calefacción. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Pero pensar que todo es más caro, lo es, ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, ha salido la cifra del IPC, un 5,5% en noviembre, y eso no engaña. El algodón no engaña, el 5,5%. Nunca ha habido un incremento tan grande en los últimos 30 años. Pero también es cierto que nunca ha habido una dependencia tan grande de los productos de energía como tenemos en este momento. El combustible ha subido un 43%, la electricidad ha subido un 47%. ¿No habéis notado el incremento de la luz en la factura? Sí, yo lo he notado claramente. Sin duda. Hombre, lo he notado claramente. Ahí sí, ¿no? Sin duda, claramente. No, y en el combustible. Sí. Y hay más soluciones. Es decir, yo que alguna vez pongo... No soy de poner mucho calefacciones, pues yo este año tengo repartido 6 o 7 mantitas por mi casa, y allá donde voy, donde me siento, tengo mi manta y no pongo la calefacción. Es decir, que podemos hacer pequeñas cosas. De hecho, las calefacciones y los aire acondicionados hace 30 años no existían y nadie le pasaba nada, y ahora parece que es que si no tenemos aire acondicionado o no podemos dormir la siesta... Bueno, no pasa nada aquí, Carlos, porque vete al norte. En fin, yo entiendo que la calefacción aquí a lo mejor no hace falta. Yo hablo de aquí. Tú vete a cualquier edificio y ves por el exterior montados aparatos de aire acondicionado a miles, que no los había hace 20 años, porque ahora tienen un precio razonablemente más barato y la gente los mete, gasta energía, y evidentemente eso está en el recibo. Antes, que teníamos, o abríamos las ventanas, o ventilábamos, o poníamos el ventilador de toda la vida, o nos aguantábamos, básicamente. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado a tener esa tecnología que nos hace más cómoda la vida y no querer pagarla. Es decir, que al final la tenemos que pagar porque cuesta dinero. Me veo con el hornillo, Carlos. ¿Qué quieres? ¿Que compremos la bombona de gas y nos pongamos con el hornillo? Ayer vi un señor que salió en un telediario y me hizo mucha gracia y me pareció muy razonable. Decía que vivía solo también y que tenía una placa vitrocerámica que había dejado de usar porque vivía solo en casa, y había comprado un hornillo con un butano pequeño, porque él decía que para hacer 2 platos al día le salía mucho más barato una bombonita de butano que una placa de inducción que consume mucho. Pues es una solución. Es decir, las cosas tienen su efecto y su solución, y este hombre pues lo ha hecho así. Las familias con tarifas reguladas sufren directamente en su factura la subida en el mercado mayorista. A lo mejor lo que hay que salir es de esa tarifa regulada. Yo no conozco muy bien, y no sé si vosotros conocéis a lo mejor cómo funcionan esas tarifas reguladas y las que no, porque lo que está claro es que hay un incremento y que es justamente las familias que tienen esa tarifa regulada las que están pagando más. Esas tarifas reguladas son precisamente a familias que tienen un menor nivel de ingresos, con lo cual les afecta más, pero a lo mejor subir un 50% de una familia regulada de esa con una factura regulada les puede suponer a lo mejor al mes 25 o 30 euros. Con lo cual, si se salen de esa tarifa y van a una del mercado libre, en algunos casos será más barata y en algunos casos más cara. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay muchas tensiones en el mercado internacional. Porque, lo hablamos hace ya un mes, ha cambiado el modelo de cómo queremos que se produzca la energía. Queremos que sea todo verde, y la energía verde, que no tiene un aporte como es constante en una central hidroeléctrica, metiendo gas, que es lo que se está utilizando, pues depende de que llueva, depende de que haya viento, y como eso no ocurre todo el año, ¿qué pasa? Que si nos centramos solamente en esa energía, es más cara. Entonces, y además se están apagando centrales nucleares, sobre todo en España, por política de gobierno. No queremos centrales nucleares porque son muy peligrosas, pero que son las más baratas y las más rentables de cara a la producción de la energía, cosa que está haciendo Francia. Es todo lo contrario, Francia está abriendo centrales nucleares. Entonces no podemos tener una energía verde, digamos, pero pagarla a precio de energía sucia. Y ese es el problema que está pasando en este momento.